La estrategia de Satanás para vencernos. Muchas personas pasarán toda su vida y se preguntarán por qué no les va muy bien. Aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero sufren una derrota tras otra y no saben por qué. No se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real, un enemigo de quien se ríen, lo critican y dudan, pero es muy real. Y tiene tres metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestra vida y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje deseo hablar de la estrategia de Satanás para vencernos. A todos, a cada uno. No ha dejado a ninguno tranquilo. Cuando alguien me dice no creo en el diablo, creo que eso es como estar en una pista con un montón de leones y decir no creo en los animales. Se lo aseguro. Satanás es real, es mentiroso, un impostor. Y muchísimas personas son engañadas. Y su engaño es muy evidente cuando dicen no creo en tal persona como el diablo. Y deseo que leamos un pasaje bíblico de Romanos 8. Luego deseo que hablemos de su estrategia. ¿Cómo nos vence Satanás? ¿Cuál es su estrategia? Romanos capítulo 8. Comencemos con el versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, viven en pecado, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Quizás son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Permítame definir la carne. No nos referimos a carne, huesos, piel y sangre, sino a ese impulso interno en nosotros que se opone a Dios. Hay algo en cada uno de nosotros que se opone a Dios, y Pablo lo llamó la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, confiamos en Él, en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse, y recuerde, la mente es el espacio y el campo de batalla del diablo. Mire, él hace toda su labor en la mente. Quizás llegue a los pies, pero él trabaja en la mente. Está allí, porque el ocuparse de la carne, o sea, una mente ocupada en lo que quiere el diablo, mucha atención, es muerte. Observe esto, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, considere su mentalidad, sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo de día dedica a pensar en cosas que quizás no debería, o en gente, o lo que sea? Dijo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la mente controlada por el diablo no será controlada por Dios al mismo tiempo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capte este versículo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, morando en ellos, no es de él. Así que, al preguntarle a alguien, ¿es cristiano? Claro que lo soy. Pues, ¿en qué se basa para decir que es cristiano? Bueno, crecí en un hogar cristiano, iba a la escuela dominical cuando era niño, fui bautizado y he tratado de dar lo mejor de mí todos estos años, así que sí, lo soy. No siempre es el caso. Hay gente
que ha hecho todo eso sin aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, al hablar de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Él es un mentiroso desde el principio. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo. Es un mentiroso. Cuando sea que escuche que el diablo le habla, escucha a un mentiroso. Entonces, al ver todos estos pasajes en 2 de Corintios, por ejemplo, deseo que vayamos a 2 de Corintios. Solo un par de versículos aquí. Y veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace él? Satanás es un mentiroso. Él es el origen de mentir. Es un mentiroso, engañoso, y hace que la gente desconfíe de Dios Todopoderoso. Y la verdad es que todos somos un campo de batalla. Hay algo en nuestra mente, aun siendo creyentes. Nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién hace que mintamos en un momento sobre algo, si bien sabemos que no es lo debido? O ver con lujuria, o aprovecharnos, o en el caso que sea. Satanás es muy activo. Ahora, él no puede subyugar a un hijo de Dios a menos que le demos permiso, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Quien vive en nosotros nos ha sellado, mucha atención. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, no podemos perdernos. ¿Vivir en pecado? Sí. ¿Desobedecer a Dios? Sí. ¿Sufrir las consecuencias? Sí. Solo que seamos creyentes no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a la gente de que pueden hacer esto, aquello y lo otro. Desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo y nadie es perfecto. Mire, Satanás tiene un bolso lleno de trucos. O sea, él está dispuesto a mostrarnos cómo arreglárnoslas, cómo hacer esto y aquello, a menudo mintiendo contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Piense en su propia vida. ¿Con qué frecuencia es tentado a hacer algo que sabe que no está bien, pero piensa, pues no es tan malo, soy salvo? He escuchado a la gente discutir al respecto. Dicen, bueno, sé que no llevo una vida consagrada, pero la Biblia dice que mi nombre está en el libro de la vida del Cordero y soy salvo. Así es, sí lo es. También dice que Dios nos castigará, no porque no nos ame, sino porque nos ama, porque quiere captar nuestra atención para que recordemos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o a Dios? O escucha a Dios o escucha al diablo. Y esta es una advertencia, un aviso de que Satanás está dedicado a nuestra destrucción. Así que quisiera que pensáramos por un momento en su estrategia. Así opera. Siempre trabaja para hacer todo en su poder, para desviarnos y destruirnos, porque damos testimonio del Hijo de Dios, su amor y su gracia. Así que pensémoslo en un momento. Así opera Satanás. ¿Le interesa eso? Así opera él. Dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. De esa manera siempre entra. Comienza con eso. Por ejemplo, allí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. Todo era perfecto, mejor imposible. Lo tenían todo, se tenían el uno al otro, todo perfecto. Lo único que no tenían era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Vea que todo lo demás era perfecto. Entonces, ¿qué hace Satanás?
Les señala lo único que no tienen. ¿Cuántos hombres y mujeres señalan a otra persona con lujuria porque tienen todo lo que necesitan en la vida, salvo a él o a ella? ¿Y cuántas decisiones se toman no porque la gente no tenga algo, sino porque les falta algo en particular? Satanás es un mentiroso, un engañador, y una de las primeras cosas que hace es señalar algo en nuestra vida que no tenemos. No nos recuerda lo mucho que sí tenemos, cuán bendecidos somos. Contamos con salud, transporte, vivienda y ropa. Señala lo que no tenemos. ¿Qué tal si tuvieras eso? Él es un mentiroso, un engañador y usa las mismas tácticas que usó en el huerto. Uno pensaría que ya lo hubiéramos pillado. ¿Cómo opera él? Nos señala lo que no tenemos. Por si queremos sentirnos completos, buscamos tenerlo. ¿Le dio satisfacción a ella? No. Y no satisface a la gente hoy. Una de sus tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos que necesitamos. La segunda, mucha atención. Satanás escoge el momento oportuno. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Cuando Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le dijo el diablo? Oh, has estado ayunando, glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esa piedra en pan y quedarás satisfecho. Lo que habría quebrado la voluntad y el propósito y el plan del Padre para su vida. El diablo hace lo mismo, o sea, sabe el momento en nuestra vida. Entonces, al estar hambrientos, enojados, solos o cansados, somos más vulnerables. Hambrientos, enojados, solos, cansados. Piénselo. Alto, recuerde esto, alto. Si comienza a sentirse hambriento, enojado, solo o cansado, alto. Deténgase a pensar. Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. ¿Captó eso? Un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos de su vida en el cual es más vulnerable. Cuando tiene hambre, ¿cómo se siente? Cuando se enoja, ¿cómo se siente? Cuando está solo, ¿cómo se siente? Y cuando está cansado y exhausto. Somos lo más vulnerable y ahí es cuando Satanás atacará. Él sabe justo cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos al menos una debilidad. Así opera él. Lo tercero que hace es crear duda en nuestra mente. Este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Todo es verdad. No parte verdad. Toda la verdad. El diablo nos atacará en esos aspectos, en los que somos más débiles, y creará duda en nuestra mente. Esa es su táctica, crear duda en nuestra mente. Entonces, si yo le preguntara, ¿cree usted la palabra de Dios? ¿Qué diría? Pues, ¿la cree toda? O sea, ¿cree toda la palabra de Dios? ¿Qué de esto? Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Bueno, ¿por qué peca para suplir sus necesidades? Mire, el diablo es un mentiroso, es un engañador, le engañará, le jugará sucio como pueda para que lo siga a él y no a Cristo. Entonces, si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, esa es una duda peligrosa. Si puede crear duda en nuestra mente respecto a la palabra de Dios, no tendrá solo un pie en nuestra vida, sino toda una atadura y un firme apretón. Así opera Satanás. Obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables. Crea duda en nuestra mente. Y le encanta esto. Quiere que caigamos en discusiones. Y discutir con él es desastroso. Cristo dijo,
está escrito, está escrito, está escrito. Eso es lo que ha dicho el Padre. Cuando alguien quiere debatir con usted sobre lo que es bueno y lo que es malo, solo déles la palabra de Dios. Quizás digan, no conozco la palabra de Dios. Por eso debe leerla. No basta venir solo a la iglesia y escuchar un sermón de vez en cuando y creerse apto para confrontar al diablo. Mire, no somos aptos para confrontar al diablo sin que sepamos la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que sabérnosla toda. Pero mire, podemos confrontar al diablo si sabemos lo básico. No hagas. Y cuando comenzamos a tratar de razonar, no hagas, es decir, bueno, no deberías. Eso no es lo que dice no deberías, sino no hagas. Ahora, ¿acaso Dios está tratando de privarnos de algo bueno? No. Está tratando de protegernos de la autodestrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Quiere que caigamos en discusiones y Cristo solo dijo, escrito está. Eso lo resuelve. Esto es lo que dijo el Padre. Además, Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo. Engañar solo significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo o narrar una historia. Hay muchas formas en las que Satanás trata de engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en cualquier aspecto de la vida en el cual decida atacarnos. Además, quiere crear división. En donde sea que se elimine la palabra de Dios, habrá división y conflicto, desconfianza y falta de fe. La palabra de Dios nos armoniza. Conocemos la verdad, la distinguimos del error, de la mentira. Queremos seguir a Dios. Eso nos da armonía, paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que quisiéramos en la vida. Satanás dirá, pues no estás completo sin esto, aquello y lo otro. Del mismo modo podríamos decir, bueno, la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Es la verdad o no? Todo se resume a esto. ¿Es esta la palabra de Dios o no? Es la palabra del Dios vivo, verdad, de principio a fin. Y Dios quiere que vivamos por ella. Si queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, regimos nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjese que no dije feliz, porque la felicidad va y viene, sino la verdad, el gozo, la piedad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero tenemos un enemigo en el diablo, y él miente. Hace su mayor esfuerzo para dividirnos. Nos entrampa con mentiras. Nos dice que la palabra de Dios es obsoleta, que ya no la necesitamos. Así que, o le creemos o no. Pero Satanás crea división, porque en el fondo su meta es destruirnos. Si Satanás logra que dudemos de un versículo de la Biblia, un versículo tiene un pie en nuestra vida. ¿Por qué pasa esto? Si logra que dudemos, preste mucha atención. Si logra que dudemos de un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida, en el cual nos gustaría desobedecer a Dios y llevarnos a pensar, pero eso no es cierto. Bueno, quizás esto no sea verdad después de todo, y hace esto paso a paso, hace que dudemos de esto. Al cabo de poco tiempo, dudará esto, no pasará mucho y estará dudando la palabra de Dios. Así de engañoso es él. Es un mentiroso, un engañador, y lo único que quiere es que dudemos de la palabra de Dios.
Y si dudamos un poquito de su palabra, ¿dudaremos más? Luego sucede esto, se encontrará haciendo ¿qué? Sacando versículos bíblicos de los cuales quiera dudar, y le diré cuáles serán. Los aspectos en los que quiera pecar serán los que querrá dudar de la verdad de la Biblia. Satanás es engañoso, es un mentiroso, es un engañador. Tenemos un enemigo. Mire, todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? Sí, si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él, viviremos en santidad. Cuando decidimos pensar de otra forma que no sea como Dios piensa, nos encontraremos en problemas, desobedeciendo a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. O la creemos o no la creemos. Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad por no creer todas las grandes y maravillosas promesas de Dios en la Biblia. Este es un libro sagrado, santo, el libro de Dios. O lo creemos o no. No se trata de creer partes, sino todo, desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Habla del cielo y del infierno, habla del bien y del mal, habla de Satanás y de los ángeles, habla de todo lo que necesitamos hablar. El asunto no es nada específico, lo creo o no lo creo. Satanás le mentirá, le dará falso testimonio, le engañará, hará todo en su poder para lograr que dude la palabra de Dios. Pero algo es seguro, morirá y será juzgado por la palabra de Dios. ¿Dónde diría que se encuentra? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Quizás no lo entienda todo. Tal vez no entienda todo lo que pasó en la cruz. Puede que no entienda todo lo que sucedió en la tumba vacía, pero ¿cree en la verdad de la palabra de Dios? Creer en el Señor Jesucristo, entregándose a Él, y tendrá el don de la vida eterna. ¿La cree lo suficiente para guiarse por ella? Esa es la clave. ¿Cree la palabra de Dios lo suficiente para guiarse por ella? Cuando contesta esta pregunta, sabrá si cree o no la palabra de Dios. Padre, gracias por hacer tu palabra tan clara como el agua. Expusiste al diablo como el mentiroso que es. Nos has mostrado al Señor Jesús para enseñarnos la verdad que es y que encarna, y que toda nuestra esperanza, ayuda y nuestro modo de vivir están en Él. Señor, te pido que todo el que escuche este mensaje reconozca que un día se presentará ante ti y ahí tendrá la certeza de que le decías la verdad. Pero para algunos será muy tarde. Gracias por tu palabra, por tu promesa y por el poder para guiarnos a diario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos
se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy, muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La reprimen. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no creen en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios, y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da, y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda.
¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir, y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas, y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato.
Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos, quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido. Y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, si pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez. Y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos, y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad, ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio.
le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto, de forma valiente, cortés y con gozo, a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia. Sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.
lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá y el perdón de pecado es suyo y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo, no nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No, nació en una cunita, así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad, y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad, que murió en una cruz es una realidad, y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad, que resucitó de los muertos es una realidad, se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad.
y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador, pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló esto, todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso. Piense en el mundo, en toda su sabiduría, piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto
como las computadoras, que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piensa en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense: ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto: Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda.
Él le salvó y nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.